Hola, hoy voy a hablar de la importancia de la filosofía y más específicamente la importancia del estudio de cuatro temas específicos, que es el ser humano, la lógica, la moral y la política. Pues quiero dar primero que todo mi opinión acerca de la filosofía. Pienso que es más interior que exterior. O sea, habla de temas más exteriores, pero en realidad la filosofía en sí es algo muy muy interior. Porque pasa acá, o sea, todas esas teorías se crean es adentro. Entonces, lo que llamo filosofía para mí, cuando mencionan filosofía, es más como tu forma de ver el mundo, tu forma de conectar los puntos, tu forma de tus cadenas de pensamientos y teorías acerca del mundo y de qué puede ser, de intentar como entender a tu forma el mundo. Pero pienso que al mismo tiempo que todas son válidas en sí, o sea, porque en realidad también siento que no sabemos mucho nosotros, o sea, si nos ponemos a pensar no sabemos nada. Entonces, cualquier filosofía que cualquier persona cree y que comparta, bueno, y que piense, es válida, porque no tiene otra perspectiva, es una perspectiva diferente a la de nosotros. Entonces creo que esas filosofías todas se conectan también, como tus propios pensamientos, tus propias teorías se conectan, también afuera se conectan con las otras personas. Entonces te alimentas ese conocimiento, esas teorías, esas creencias que tú tenías, y como esas epifanías que todos tenemos al conectar esos puntos. Entonces todas son válidas y todos esa es una parte de la importancia que creo. La verdad es muy extenso, o sea, la importancia de la filosofía tiene muchos están muchos ámbitos, no sé si podrías decir así, es como, sí, en realidad es importante en muchos ámbitos. Pero ese es uno, de que todos nos retroalimentamos, todos aprendemos de la filosofía, de las filosofías, de las epifanías, de lo que hemos aprendido por nosotros mismos, por lo que la teoría que hemos creado. Entonces, pues lo digo por experiencia, porque siento que cuando tengo, bueno, conversaciones filosóficas, o ahora, de hecho ahora que me puse a que últimamente he aprendido más de lo que pensaba Aristóteles, etcétera, de estos temas de los que voy a hablar, pues alimenté mi filosofía, o sea, porque cada uno tiene una filosofía. Entonces, la filosofía en sí es muy extensa, no es tanto la filosofía y lo que, o sea, como lo que piensan los filósofos en la historia, sino que es más como, pienso que compartirnos esos pensamientos y esa las teorías que ellos tenían nos ayudan a tener un pensamiento más crítico del mundo, nosotros, como a agrandarlo y agrandar esa cadena, pero al mismo tiempo como bajar la guardia y me estoy saliendo un poquito del tema, pero o sea, bajar la guardia en el sentido de como no tanto como quedarte en lo que tú piensas que es en tu filosofía, sino como coger esos pensamientos de otros filósofos, otras personas, para tu filosofía. Creo que esa es la importancia. Es muy extenso, pero esa es la principal. Y me gusta mucho en sí la filosofía. O sea, no tanto, sí, o sea, me gusta aprender de pensamientos
de filósofos y en la historia y en sí, pues lo que he aprendido, pero creo que es más para, creo que lo dijo la profe en un momento, no me acuerdo en qué materia fue, pero para crear un pensamiento crítico. Y en sí es para crear un pensamiento crítico, para con ese aprendizaje culto que hemos acumulado o que estamos acumulando, crear un pensamiento crítico acerca de las cosas, conectar puntos. Y sobre todo la filosofía es algo que ayuda mucho a hacer eso, entonces en mi opinión esa es la importancia. Sí. Y principalmente, perdón por extenderme, el ser humano, la lógica, la moral y la política, como dije. Entonces pues me toqué lo de la moral. No sé si es específicamente en esto, pero yo lo tomo así. Es más como, pues todos tenemos esas creencias, esos principios que hemos creado con el tiempo, desde chiquitos. Y un momento. Sí, entonces pues empezamos por el ser humano. Perdón. Ok. Pues el ser humano, la importancia de estudiar el ser humano, pues es algo a lo que he visto que en la filosofía se considera algo muy principal. Y en parte es cierto que muchas cosas giran alrededor del ser humano, pero también pienso que todo es un balance. Pero al mismo tiempo nosotros estamos a cargo de muchas cosas, tenemos la responsabilidad de muchas cosas. Entonces pienso que sí es algo principal en el mundo en sí. Y yo tengo la creencia de que somos como seres divinos y tenemos mucho potencial, pero no lo sabemos. Entonces pienso que en sí lo que, como tomando lo que dije antes, la filosofía no necesariamente tanto de el estudio que hacían Sartre o Aristóteles, sino la filosofía de todos. Entonces crear como mi filosofía es esa de que si somos seres divinos es importante como aprender de nosotros y conectar esos puntos porque sí, es algo principal. Creo que esa es la importancia del ser humano. Entonces es algo principal en el mundo y somos nosotros mismos. Entonces es conocer nuestra propia identidad, nuestra propia, en mi opinión, nuestro propio como propósito en el mundo y por qué estamos aquí y por qué somos como somos. Son todas esas preguntas y o sea, en realidad sí es muy importante. Sí, ahora pues la lógica. Pienso que pues la lógica, en mi opinión, no es más algo carnal, porque pues hay un mundo mucho más allá de lo que conocemos. Pero la lógica, pues mientras que estemos aquí, pues siempre va a haber como un tipo de lógica, ¿no? Una controladora y otra que es más fluida, por decirlo así. Y pienso que la lógica en sí en general, sea la controladora o la que es más fluida, o sea, me refiero a la lógica controladora, sí es más como una lógica cerrada, por decirlo así. Y una lógica más fluida, más abierta, pues sí es como más abierta. Entonces, pero la lógica en sí en general, pienso que es eso, es como conectar tus propios puntos y hacer tus mismas teorías con la lógica y con tu cerebro humano, que es naturalmente lógico. Entonces estudiar pues la lógica, sí es como
es la base también de la filosofía en sí, porque sea la lógica de quien sea cualquier tipo de lógica, es la base de esas filosofías que vamos a crear. Entonces, porque es la lógica que conecta los puntos, que es como lo que es la filosofía para mí, conectar. Ok, la moral y la política. La política. Ok, empecemos por la moral. Pienso que la moral, pues también la filosofía tiene que ver con principios y con valores propios, porque las filosofías y teorías que creemos nosotros también están arraigadas, están relacionadas mucho con nuestros valores y principios, con lo que creamos. Yo pienso que Aristóteles, hablando del ser humano, hablando del mundo en general, y bueno, sus teorías tienen que estar basadas en esa moral, en esos principios, en su lógica propia, me hago entender, porque creo que todo esto está conectado, muy conectado. Porque la moral hace la lógica propia, si me hago entender. Entonces, pues en la filosofía es eso, pero el estudio de la moral, aparte de la filosofía, pienso que también es entender el ser humano. O sea, la moral, la política, la lógica todas van hacia el ser humano. Perdón si me estoy alargando un poquito, pero sí. Porque la moral lleva a la lógica, esa lógica que vamos a tener para después estudiar el ser humano, sí. Pero, o sea, no estudiar el ser humano, sino para hacer lo que es el ser humano, para complementar al ser humano. La lógica, la moral y la política. Entonces la política también son creencias. Todo eso son creencias. Perdón si no estoy explicando súper bien. Es como yo pienso, mi perspectiva. Sí, y la moral. Ok, sigo con la moral. Es también conocer al ser humano, pero su parte más interior. Su parte más pura, porque es el centro de nosotros. Ya no se trata de la lógica, el ser humano, lo físico, sino algo más interior, que es lo que crea el exterior. Entonces, sí, eso sería para mí el estudio de la moral, como el estudio de esas conexiones de emociones, de valores, de principios en general que tiene el ser humano, cómo piensa el ser humano moralmente. Y la política es un tema que no entiendo mucho, pero pienso que sigo. Perdón. Pues como yo lo veo, siento que esta es más grupal. O sea, ya en la moral, la lógica también puede ser en grupo, pero las tres anteriores, la moral, la lógica y el ser humano, son más individuales. Las veo más individuales. La política es más grupal, más común, más relacionada, más conectada con el exterior. Entonces, pues el estudio de la política. Ok, perdón, como estaba diciendo, es más grupal. Y creo que es una de las cosas más principales, porque como había dicho, todos estamos conectados. Entonces, esto se trata más de poner eso de interior, de lo que hablé de lógica moral, en el exterior. Entonces, pues la política, no más importante en la política, pues son las leyes y como
em, las leyes y los patrones que tengamos como grupo para poder ser más felices, estar más completos, estar en una sociedad más cómoda, no cómoda en el sentido perezoso, sino cómoda, ya he usado este término, pero más fluida, más abierta, más libre, que es algo que pienso que el mundo no ha sabido usar en realidad. Pero, y por eso, personalmente creo que la política en sí, no me gusta mucho hablar de ese tema, pero en sí la política pura, de lo que es muy flexible, o sea, se puede crear, sino que la política en sí del mundo, pues es eso aparte, pero siento que no ha sido bien manejada, en mi opinión, pero sí, o sea, el estudio, entonces en la filosofía y de la política, se trata más de, o sea, siento que la más flexible es más como de establecer esas leyes, esas como guías a la sociedad para que sea una sociedad sana o una sociedad súper insana, no sé si eso se dice, si es una palabra, pero ok. Entonces depende de la política, depende la estructura y cómo funciona el mundo. Entonces, o sea, es más del funcionamiento del mundo, por eso es importante. Perdón, sí fue un poquito largo, un poquito, no mucho, este video, pero sí quería como explicar mi punto, porque me gusta mucho este tema, entonces, sí, eso fue. Gracias.